Hola, hola. En esta oportunidad realizaremos una breve práctica acerca de bases de datos relacionales utilizando PostgreSQL. Trabajaremos en esta oportunidad desde el PyAdmin de Postgre. Inicialmente hemos creado una base de datos llamada base de datos relacionales prueba y nos hemos anticipado y creado los scripts correspondientes para hacer la explicación más breve y concisa. Iniciaremos realizando el análisis acerca de nuestro modelo. En una primera parte del desarrollo tenemos un modelo en donde se encuentra una tabla películas y una tabla tags. La tabla películas contiene una PK llamada ID tipo integer y sus siguientes campos son nombre y año. Nombre tipo varchar de 250 caracteres de 255 caracteres como límites y año tipo integer. La tabla tags contiene una PK llamada ID tipo integer y un campo llamado tag tipo varchar de 32 caracteres límite. Los comandos utilizados para crear la tabla, si trabajamos desde nuestra shell de, de Postgre, es create database, base de datos relacionales prueba en este caso, que es el nombre de nuestra base de datos, y para ingresar a la base de datos con el comando barra inversa C, seguido del nombre de la base de datos. Ya aquí lo hemos creado de forma directa. Recordemos que el PyAdmin nos ofrece eh, una vista bastante amigable para la creación de las mismas. En los requerimientos se nos pide entonces crear el modelo. Lo primero es crear nuestras tablas. Estas dos tablas tienen una relación de muchos a muchos entre películas y tags. Crearemos una tabla intermedia para romper esta relación. Iniciamos entonces creando la tabla películas, que contiene un ID. Lo hemos declarado serial, tipo serial, es nuestra primary key. El campo nombre, tipo varchar de 255 caracteres límites. Y le hemos establecido una restricción no null. El campo año, tipo integer, no null. Igualmente, como restricción. Ejecutamos este script y acá tenemos. Hemos creado nuestra primera tabla. Haremos lo mismo con tags y con la tabla intermedia que llamaremos tags película. Tags tiene un ID serial primary key, un campo tags de 32 caracteres límite tipo varchar, no null. Ejecutamos y hemos creado nuestra tabla tags. Creamos nuestra tabla películas tags, ID serial primary key, nuestra PK, un campo película ID tipo integer que va a representar nuestra foreign key con la tabla películas, la relación con la tabla películas, y el campo tag ID integer igualmente que va a representar el campo que vamos a relacionar con la tabla tags. Y con el constraints FK película ID, foreign key, en el campo película ID declarado acá en nuestra tabla películas tags, referenciado en la tabla películas en el campo ID, on delete cascade, creamos la relación de foreign key entre las tres tablas que se establece en la tabla películas tags. Con el on delete cascade permitimos que en caso de borrado, en este caso eliminado, perdón, de tablas que se encuentren relacionadas en su foreign key, es decir, su primary key,
establecidas como foreign key, en este caso como en la tabla tax, se pueda eliminar esta relación al momento de declarar el drop table, por ejemplo, de tabla películas, haciendo uso de Cascade, de la declaración Cascade. Podemos eliminarla y se elimina la foreign key de la tabla tax, películas tax. Ejecutamos este script y con ello hemos creado nuestra tabla intermedia. Ahora bien, se nos solicita que insertemos 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados. La segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces tenemos las primeras inserciones, que son 5 películas. Acá las tenemos. Película 1, 2, 3, 4, 5. Los años. Las inserciones, recordemos, las realizamos con inserinto, seguido del nombre de la tabla, seguido entre paréntesis del nombre de los campos a los cuales le enviaremos datos, con la palabra reservada values y los datos entre paréntesis separados por coma. Tenemos aquí los 5 registros para la tabla películas, los ejecutamos. Y se han realizado efectivamente las inserciones. Luego tenemos que insertar 5 tags, que como dice, la primera película tiene que tener 3 tags asociados y la segunda película va a tener 2 tags asociados. Hemos creado aquí el inserinto para la tabla tags, enviaremos el tag. Values, película 1, tenemos acá 3 tags asociados, referenciando a la película 1 y 2 tags referenciando a la película 2. Ejecutamos y efectivamente hemos efectuado estas inserciones. Consultamos nuestras tablas con select asterisco from películas. Podemos verlas por acá. Y tenemos el campo ID con datos únicos, el campo nombre que le hemos asignado a cada una de las películas y el año. Estamos utilizando datos genéricos para que sea mucho más sencillo el llenado de las tablas. Y luego consultamos nuestra tabla tags, igualmente con select asterisco from tags. Y tenemos en nuestra tabla tags un campo ID único y tenemos 3 tags asociados a la película 1, los primeros 3 ID registrados en la tabla tags, y 2 tags asociados a la película 2, que serían los ID 4 y 5. Muy bien. Luego nos solicitan que contemos la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar el valor 0. Entonces hemos creado la siguiente query. Seleccionaremos nombre y contaremos los tags de la tabla tags y a esto lo llamaremos, a este conteo, lo llamaremos, le asignaremos un alias para la nueva tabla que llamaremos total tags. Esta selección se realiza desde la tabla películas y aplicamos un left join en la tabla tags activado en el campo nombre de la tabla películas, que debe ser igual a el campo tag de la tabla tags. Y usamos un group by para agrupar los datos por el nombre, la columna nombre, o los datos que aparezcan en la campo nombre de la tabla películas. Ejecutamos y acá podemos ver el nombre, nuestro select nombre y el conteo, ¿cierto? Que hemos llamado total tags. Entonces tenemos el nombre de cada una de las películas que tenemos, desde la película 1 hasta la película 5, y el total tags por cada una de ellas. Tenemos entonces que las películas que contienen tags son película 1, un total de 3 tags, y película 2, un total de 2 tags. El resto de las películas aparecen representadas con 0.
En la segunda parte de nuestro desarrollo tenemos otro modelo. Este modelo cuenta con las siguientes tablas. Tenemos una tabla preguntas con una primary key ID tipo integer, un campo pregunta tipo varchar de 255 caracteres como límite, un campo respuesta correcta tipo varchar. Esta tabla preguntas tiene una relación con nuestra tabla intermedia, que en este caso se llamará respuestas, de uno a muchos. Y también tenemos una tabla usuarios que tiene una PK llamada ID de tipo integer, un campo nombre tipo varchar de 255 caracteres como límite y un campo de edad de tipo integer. Esta tabla usuarios también tiene una relación de uno a muchos con nuestra tabla respuesta. Y la tabla respuesta tiene una PK en ID, en el campo ID, tipo integer, tiene un campo llamado respuesta, tipo varchar de 255 caracteres, tiene un campo llamado usuario ID y pregunta ID. Estos campos vienen a ser las foreign key con nuestra tabla usuarios y preguntas, ambos tipo integer. En este caso, debemos crear las tablas correspondientes, crear el modelo. Aquí tenemos nuestro script para crear estas tablas. Tenemos inicialmente la tabla preguntas con un ID que hemos declarado serial, primary key. El serial, como ya bien sabemos, es para que se genere el autoincremental del ID y no tengamos que enviar el dato a través de insert into, sino que automáticamente una vez que enviamos un registro, va siguiendo la secuencia de números que ya existen dentro de la tabla. El siguiente campo es pregunta, tipo varchar 255 caracteres límite. Lo hemos declarado not null, su restricción not null para la mayoría de nuestros campos. El campo respuesta correcta, tipo varchar, igualmente not null. Ejecutamos nuestro script. Con ello hemos creado la tabla preguntas. Ahora tenemos el script de la tabla usuarios, igualmente con ID tipo serial, primary key, nombre tipo varchar, 255 caracteres límites not null, edad integer, y hemos establecido una restricción tipo check, en donde edad debe ser mayor o igual a 18 años, lo que quiere decir que en usuarios no se puede registrar usuarios menores a 18 años para dar cumplimiento a el requerimiento número 9, en donde nos dicen que se debe crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Ejecutamos este script de la createTable usuarios y hemos creado nuestra tabla usuario. Ahora creamos nuestra tabla intermedia llamada respuestas, que también tiene un ID serial primary key, un campo respuesta varchar 255 caracteres límite null, usuario ID integer, pregunta ID integer y sus correspondientes constraints para crear la FK en usuario ID y también para crearla en pregunta ID, referenciados tanto en la tabla usuarios como pregunta dentro de la columna ID, y hemos aplicado el onDelete cascade para ambos casos. Ejecutamos nuestro script y hemos creado con ello nuestra tabla respuesta. Ahora, se nos solicita que agreguemos 5 registros a la tabla preguntas, de los cuales nos indica
La primera pregunta debe ser contestada correctamente por dos usuarios distintos. La pregunta 2 debe ser contestada correctamente por un usuario y los otros dos registros deben ser respuestas incorrectas. Es decir, lo primero que debemos hacer es agregar 5 registros en la tabla preguntas para luego registrar las respuestas correspondientes a estas preguntas, en donde la pregunta 1 se contestará correctamente por dos usuarios, la pregunta 2 se contestará correctamente por un usuario y los otros dos registros, es decir, la pregunta 3 y 4, perdón, 4 y 5 se registrarán de forma incorrecta. Recordemos, como bien dice acá, que contestada correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla respuesta debe ser exactamente igual al texto indicado en la tabla preguntas en el campo respuesta correcta. Vamos a ello. Lo primero que debemos hacer es registrar usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos inserinto, tabla usuarios, los campos que le enviaremos, en este caso son nombre y edad. Recordemos que el ID es serial, se registra de forma automática y autoincremental, values y colocamos como datos genéricos usuario 1, 2, 3, 4, 5 y su correspondiente edad. Ejecutamos nuestros inserinto en usuarios y hemos creado nuestras inserciones. Consultamos nuestra tabla usuarios y aquí tenemos un total de 5 registros, 5 usuarios con su edad. Luego vamos a registrar las preguntas que le hemos hecho a estos usuarios. Igualmente usamos inserinto, tabla preguntas, los datos que le enviaremos será pregunta y respuesta correcta. Values y tenemos igualmente, datos genéricos, pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y las respuestas que hemos asignado son para la pregunta 1, una respuesta afirmativa, para la pregunta 2, una respuesta negativa, para la pregunta 3, anulada, para la pregunta 4, verificada y para la pregunta 5, reservada. Ejecutamos nuestros script para insert en la tabla preguntas y efectivamente hemos creado nuestras inserciones. Ahora consultamos nuestra tabla preguntas con select asterisco from preguntas, como bien sabemos, y acá tenemos un total de 5 preguntas registradas, pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y la respuesta correcta para cada una de ellas. Y ahora sí vamos a proceder a registrar las respuestas, en donde daremos cumplimiento a estos requerimientos. Igualmente usando inserinto en la tabla respuesta. En la tabla respuesta tenemos que enviar la respuesta, el usuario ID y la pregunta ID. Usamos el values y entonces dice, la primera pregunta debe ser contestada correctamente por dos usuarios distintos. Es decir, la primera pregunta, su respuesta correcta es afirmativa. El usuario 1 y 2 la respondieron y, esta respuesta corresponde a la pregunta número 1, a la pregunta del ID 1. Luego damos cumplimiento al segundo, que dice la pregunta 2 debe ser contestada correctamente por un usuario. Igualmente, la respuesta correcta a la pregunta 2 es negativa. Entonces, el usuario número 3 en la pregunta número 2 da como respuesta negativa. Y las siguientes dos inserciones tenemos que los otros dos registros deben ser respuestas incorrectas. Hemos registrado sin verificar y sin reservar.
Son respuestas que no se encuentran dentro de nuestra base de datos y le hemos asignado esta respuesta para el usuario 4 y 5 en las preguntas 4 y 5. No existen estas respuestas, por lo tanto, son respuestas incorrectas. Ejecutamos estos insert y consultamos la tabla respuesta. Y aquí tenemos 5 respuestas, las respuestas dadas por cada uno de los usuarios, el usuario que dio estas respuestas y su relación con la tabla preguntas. En una siguiente parte de nuestros requisitos nos piden que contemos la cantidad de respuestas correctas totales por usuarios, independiente de la pregunta. Cantidad de respuestas correctas totales por cada usuario. Entonces hemos creado el siguiente script con un select del ID de la tabla usuarios y del nombre de en la tabla usuarios. Vamos a contar en nuestra columna respuesta de la tabla respuestas y también vamos a extraer la respuesta correcta de la tabla preguntas. Vamos a llamar a hacer un from desde la tabla usuarios y trabajamos con un inner joint con la tabla respuesta que se activa en el campo ID de la tabla usuarios, que debe ser igual a usuario ID de la tabla respuesta. Esta consulta hemos aplicado dos inner join porque debemos relacionar las tres tablas. En un primer inner join trabajamos con la relación de usuarios respuestas y luego de respuestas preguntas. Entonces, en el segundo inner join, en la tabla preguntas, activamos desde el campo respuesta de la tabla respuestas, debe ser igual a la respuesta correcta de la tabla preguntas. Y finalmente aplicamos un group by para agrupar por ID de la tabla usuario y respuesta correcta. Ejecutamos este script y podemos ver el nombre y el ID del usuario. Estos datos vienen de la tabla usuarios, la cantidad de respuestas correctas que tuvieron cada uno de ellos y la respuesta correcta otorgada. Como bien sabemos, tenemos en base de datos hasta los momentos dos usuarios que han dado, tres usuarios, perdón, que han dado respuesta correcta. Y los primeros dos usuarios, el 1 y el 2, dieron respuesta correcta en la interrogante número 1. Y el usuario número 3 dio respuesta correcta en la interrogante número 2. Entonces aquí vemos como ID y nombre se extrae de la tabla usuario, count, la cantidad de respuestas, el conteo de las respuestas viene de la tabla respuestas y respuesta correcta viene de la tabla pregunta. La segunda consulta o la siguiente consulta nos pide que por cada pregunta en la tabla preguntas cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces, para ello hemos creado el siguiente script. Por cada pregunta dice, en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Hemos aplicado un select en el campo ID de la tabla preguntas, en el campo pregunta de la tabla preguntas, en el campo respuesta correcta de preguntas y hemos aplicado un count para contar las respuestas de la tabla respuesta from desde preguntas. Para ello hemos trabajado con un left join en respuesta que se activa en
respuesta correcta de la tabla preguntas debe ser igual a respuesta de la tabla respuesta. Hemos utilizado un group by para agrupar la consulta por el ID de la tabla preguntas. Ejecutamos y como resultado tenemos el ID y la pregunta. El ID y la pregunta. Es decir, el detalle, la descripción de la pregunta con su correspondiente ID, esto viene de la tabla preguntas, y la respuesta correcta de cada una de ellas. Todos estos datos, como bien sabemos, vienen de la tabla preguntas. Y el count, el conteo, como lo describimos aquí en el script, de las respuestas que tiene cada una de estas preguntas correctas dentro de la base de datos. Las únicas preguntas que hasta el momento tienen respuesta correcta, como sabemos, es la pregunta 1 y 2. La pregunta 1 tiene un total de 2 respuestas correctas y la pregunta 2 tiene una respuesta correcta. El resto de las preguntas no tienen respuestas correctas reflejadas en la base de datos. Un siguiente requerimiento que tenemos es que implementemos un borrado en cascada de las respuestas. Al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. Hemos creado para probarlo un delete from usuarios, donde nombre debe ser igual a el último usuario registrado, que es el usuario 5. Vamos a eliminarlo, eliminar el usuario 5 de nuestra base de datos y efectivamente hemos efectuado el borrado del usuario 5 de la base de datos gracias a que hemos usado al momento de crear nuestras tablas el onDelete Cascade. Consultamos ahora la tabla usuarios y vemos efectivamente que no existe ya el usuario 5. Una de nuestras últimas asignaciones o requerimientos es alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email con la restricción de unique. Para eso tenemos el script que hemos creado, alter table. En la tabla usuarios alteramos la tabla usuario agregando la columna column email tipo varchar con una restricción unique. Ejecutamos y se ha alterado la tabla. Seleccionamos nuevamente la tabla usuarios para consultar cuántos campos ahora aparecen y vemos que ahora se refleja un nuevo campo email que los registros anteriores no tienen. Aparece como null. Muy bien. Para validar esto, de acuerdo, lo que haremos es hacer un insert, un nuevo insert en la tabla usuarios. Hemos creado aquí un insert into usuarios. Nombre de edad, ahora agregamos el campo email porque lo hemos alterado. Values, entonces volvemos a ingresar al usuario 5 con su edad y ahora un nuevo campo que sería su email. Ejecutamos, consultamos la tabla usuarios y vuelve a aparecer el registro del usuario número 5. Luego tenemos, para comprobar la restricción unique, un registro adicional que he registrado por acá, un inserito en la tabla usuarios, igual con los campos nombre, edad, email, values, pero voy a repetir el usuario 5@gmail.com, que sería el mismo correo que ya existe. Esto debería arrojarnos un error de duplicate. ¿Por qué? Porque hemos declarado ese campo como unique. Los datos deben ser únicos.
Ejecutamos y efectivamente nos arroja un error que dice llave duplicada, dio la restricción de unicidad. Entonces, para poder realizar registros, continuar con registros, es importante saber que tenemos registros anteriores, que tenemos el not null y que ahora la tabla usuarios debe incorporar un nuevo campo email que es unique. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Tengan muy buen día.